Ya bien, muy buenos días entonces a las y los presentes y también a los que están por el Zoom. No sé si me escuchan. Imagino que sí. Bien, entonces primero que todo me presento. Escucha bien. Muchas gracias. Ya. Vale, entonces me voy a presentar. Mi nombre es Alejandro Ferreira. Actualmente soy académico del Departamento de Procesos Industriales acá en la universidad. Y le hago asignaturas a la carrera de Ingeniería Civil Industrial. De profesión yo soy ingeniero civil matemático y también soy magíster en ciencias de la ingeniería. Durante varios años me he dedicado a trabajar en proyectos y también en desarrollo de ciencia de datos. Por el tiempo que llevo, se me cataloga como un científico de datos senior y mi especialidad dentro de esa área es el Machine Learning. Entonces, mi idea de esta charla o de este taller es poder introducir en los participantes los conceptos más básicos del Machine Learning, conceptos que están sobre todo asociados a las matemáticas, de manera que los asistentes puedan tener un panorama más o menos general de cómo la inteligencia artificial funciona. Y yo esperaría que con esta charla también se derribaran algunos mitos sobre el AI. Bien, no sé si antes de continuar hay alguna pregunta. Vale, entonces, como dice el nombre de la charla, esto se llama Machine Learning con Python. Python es un lenguaje de programación multiparadigma, multiplataforma, y actualmente es el lenguaje de programación más utilizado en la industria y en el mundo. Algunas estadísticas hablan que el 70% más o menos de los desarrollos de la industria utilizan Python. Entonces, por eso, esta charla particular o este ejemplo que traje de Machine Learning es utilizando Python. Entonces, Python es un lenguaje de programación y aquí básicamente se van a ver códigos de programación que van a tener las matemáticas que hacen posible el funcionamiento de los dos algoritmos que yo voy a presentar hoy. Entonces, para que nadie tenga que instalar Python, porque ese es todo un proceso, sobre todo veo que algunos usan Windows, por ejemplo, y otros Mac, decidí que esta charla la vamos a trabajar acá en Google Colab. Google Colab es una plataforma en la nube de Google gratuita, donde podemos ejecutar básicamente códigos de Python, de R, de Julia y otros lenguajes de programación. Lo único que necesitamos para poder trabajar acá en Colab es un correo de Google. Y el correo institucional funciona. Entonces, si alguien no ha usado esto, ahora rápidamente lo configuramos. Y para los participantes que sí lo han usado, será un poco más raro. Entonces, aquí yo le estoy enviando un correo a todos los participantes que estaban inscritos en el taller. Y lo que deberían hacer es abrir este correo una vez que le llegue. Entonces, otra cosa importante, que como este servicio de Google Colab es en la nube, necesitamos estar conectados a Internet. Si perdemos la conexión a Internet, perdemos el servicio. Entonces, una vez que les llega el correo, lo abren y ahí abajo aparece como un link para abrir el Google Colab. Conectar a más aplicaciones y ahí busquen en el search, en el buscar, Colab. Claro, yo como ya uso este servicio hace rato, ese paso de autentificación yo no... Dice que sea la colaborativa. No, se llama colaborativa. Y aparece este símbolo que está aquí. Este símbolo naranjito que está aquí. Dice colabora, pero no me aparece ningún símbolo. ¿Será ese? Colabora aquí.
Colaborador. Bien, entonces, cuando uno le pone en buscar más aplicaciones, hay que buscar la que dice colabora. Ahí en buscar, ahí colabora. ¿Dónde? No, no veas. Ahí sale, sí. El servicio se llama colabora. Sí, sí. ¿Está conectado? Sí. Pero para esto por detrás. Uno, ahí abrió. Ya. Sí. En mi caso, Exacto. Entonces hay que ir a los tres puntitos o abrir con abrirlos. Abrir con conectar a más aplicaciones. Y ahí hay que escribir cola en buscar. Y está como está escrito ahí. Ahí, abrir con. Y ahí en buscar hay que escribir cola. Y en realidad cambió el nombre hace poco y es colabora. Sí. Y ahí el que tiene el símbolo naranjito que dice más C y una O, es el que hay que abrir. Bueno, para todos los presentes, esta es la forma más sencilla de poder ejecutar el Python. Ahí, sí. Sí, ya, instalar. Ese el problema cuando tenía asociado. No. Es muy importante estar conectado a internet. Ahí está. Sí, claro, me parece a mí. A ver, los tres puntitos. Ya, acá tienes. De nuevo, ahí, colabora. Ahí está, ¿Los de casa, Juan, pudieron? ahí a ver si lo hacemos. ¿Sí? Vale. ¿Quién más está para? ¿Ariel? ¿Conseguiste abrir la aplicación? No, aún no puedo. Mira, acabo de ingresar, pero no bajé el archivo IPIN, pero no lo puedo abrir. Ya. Sí, no, el archivo no le va bien porque no tiene instalado el Python. Por Ya. eso yo propongo utilizar el Google Colab. El profesor quiere que entren en Google Colab para que no tengan que descargar el Python. Entonces, de lo que él mandó, los tres puntitos, abrir con... Y ahí hay que buscar la que dice colabora. En más aplicaciones tienes que buscar una que se llama Colab. Ahí está, Rafael. Perfecto. Ahí está. Sí. Va a intentar hacerlo el profesor Alejandro para que lo vean, Ariel. Ok. Va a ver tu pantalla, por donde tú pinchas. Ya, yo me lo voy a compartir en otro correo, pero yo ya tengo iniciado todas estas aplicaciones, por eso va a ser difícil que yo haga el mismo ejercicio. Igual te va a aparecer arriba como conectar más y ese. Claro, pero yo ya lo tengo vinculado, entonces me va a aparecer directo el Colab. Mira. Bien, aquí yo me lo estoy compartiendo a otro correo, a mi correo personal. Ok. Entonces esta es la simulación de que a ustedes les llega el correo, ¿cierto? Acá venimos al botón que dice abrir. Pero claro, el mío aquí me ofrece al tiro abrir con Google Colab porque yo ya lo tengo vinculado.
Entonces los asistentes que acá arriba les debería decir abrir con. Abrir con. Y si ustedes van a abrir con, debería desplegarse esta pantalla y aquí podemos buscar el Colab, que como les digo, hace poquito cambió de nombre ya a Colabora. Entonces esta es la aplicación que hay que encontrar, Colabora. Hacemos clic y acá a mí me aparece instalada porque yo ya la tengo vinculada a mi correo y hacemos clic. Cuando el botón dice aquí ya desinstalar es porque la aplicación está instalada. Por lo tanto, ahí podemos volver al correo y abrirlo directo con el Google Colab. Sí, aquí mencionar que esta es una brecha que se da en la mayoría de las situaciones. Para poder involucrarse en el Machine Learning en el más bajo nivel, hay que pasar por la parte informática. Y este taller de 2 horas nos da para pasar por esa parte. Bien, entonces para los que sí pudieron entrar aquí al servicio de Google Colab, vuelvo a repetir, es un servicio en la nube, necesitamos estar conectados a Internet para poder utilizarlo. Básicamente todos los códigos de programación que aparecen aquí en este archivo viajan por Internet a los servidores de Google, allá se ejecutan y los resultados vuelven por Internet a nuestra pantalla. Básicamente así es el procedimiento. Bien, entonces ahora les pediría que se pararan acá en el Google Colab y lo primero que vamos a hacer, vamos a venir al archivo, que es el primer ítem que aparece acá en el menú, archivo. Y aquí vamos a ir a la opción guardar una copia en Drive. De esa manera, el archivo que yo les envié se guarda automáticamente en el Drive con el cual iniciaron la sesión en el Google Colab. Y ahí ya les queda guardado para ustedes. Y si hacemos eso, el archivo se va a reabrir. Se va a reabrir en una nueva pestaña y arriba va a decir copia de. Vuelvo a repetir el procedimiento. Venimos acá a el menú archivo y aquí en la opción que dice guardar una copia en Drive le damos clic. Lo que pasa es que me sale, no puedo abrir una nueva ventana del navegador, asegúrate que las ventanas emergentes no estén bloqueadas, abrir una pestaña en Google. Claro, esa es una configuración del propio computador o del propio navegador que usted tiene. Tiene que deshabilitar el AdBlock y esas cosas que uno agrega. Sí, vuelvo a repetir, esta es una brecha que se da mucho. Mucha gente no se acerca a esta área porque la brecha informática es importante. No es tan sencilla tampoco. Bien, entonces una vez que ya hicimos la copia, esto va a estar en nuestro Drive. ¿Y cuál es la idea de tenerlo cada uno en nuestro Drive? Que cada uno tiene un archivo independiente y lo puede modificar a su antojo sin interrumpir a las otras personas. Si nosotros hubiésemos trabajado todos directamente en el primer archivo que yo compartí, cada modificación que yo haga le afecta a ustedes y viceversa. Por eso, para poder hacerlo individual, necesitamos hacer esta copia en nuestro Drive. Bien, entonces una vez que acá el archivo ya dice copia de, estamos seguros que estamos en un archivo propio. Y ahora lo podemos trabajar de manera independiente. Bien, ahora enfocándonos netamente en el contenido que yo quiero presentar, estos van a ser algunas definiciones importantes que hay que considerar en el área del Machine Learning y poder vincularlas con otras áreas que convergen también en esta, que, como son el Big Data o la ciencia de datos. Además traigo un ejemplo de un algoritmo sencillo de clasificación y este algoritmo sencillo nos va a dar la idea de cómo funcionan, por ejemplo, las redes neuronales. Luego
traigo un ejemplo de un algoritmo de agrupación o de clustering, donde ahí no lo programaremos, sino que utilizaremos una librería de Python. Una librería ya es un paquete donde los algoritmos vienen, por así decirlo, programados, y solamente tenemos que configurar sus parámetros. Y finalmente un ejemplo práctico académico. Bien, entonces, otra consideración que hay que tener es que estas imágenes no conviene lanzar aquí la ejecución, porque estas imágenes yo las agregué desde mi computador y no están en los computadores de Google. Por lo tanto, si yo hago clic aquí, el programa va a tratar de buscar la imagen en el computador de Google que no está y va a dar error. Por lo tanto, en cada celda que vean una imagen, por favor, no lo ejecuten. No aprieten este botón play. Estas imágenes son para apoyar un poco el contenido. Bien, entonces, aquí hay un esquema de un diagrama de Venn que nos muestra más o menos la interacción que hay entre el mundo de la inteligencia artificial, del Big Data y de la ciencia de los datos. Entonces, el Big Data es el área de informática que más o menos trata los problemas asociados a la gran cantidad de datos en poco tiempo. No cualquier computador es capaz de recibir millones de datos y procesarlos al mismo tiempo y entregar una respuesta. Entonces, hoy en día los problemas de datos, muchos caen en esta área del Big Data, y hay que usar herramientas propias del área para poder abordar los problemas. Esta área también converge un poco con la ciencia de los datos, que es, como dice su palabra, la ciencia que se dedica al estudio, al procesamiento, al análisis de los datos. Antiguamente uno se enfocaba solo en analizar los datos, un archivo Excel, genera gráficos, lo analiza. Pero hoy en día los enfoques de datos parten desde el momento que se genera el dato. Por ejemplo, tenemos sensores instalados en los volcanes, desde ahí se genera el dato y hay que llevarlo donde hay que llevarlo para finalmente mostrarlo. Y todo ese proceso no es sencillo y no es trivial. De hecho, es bastante complejo. Entonces, aquí estas dos áreas convergen un poco en eso. Finalmente, cuando tenemos los datos en su formato listo para trabajarlo, podemos integrar los hoy en día llamados algoritmos de inteligencia artificial o, en realidad, algoritmos de machine learning. Esa es la técnica que hoy en día da soporte a la inteligencia artificial, el machine learning o aprendizaje automático. Este es un enfoque de inteligencia artificial que necesita de datos para poder ajustar un modelo basado en esos datos. El modelo tiene que quedar tan bien ajustado que sea capaz de generalizar la situación intrínseca que hay en los datos y luego ese modelo lo llevamos a la práctica. Entonces, hoy en día, por ejemplo, ChatGPT y todas estas inteligencias artificiales que conocemos han funcionado desde la academia hasta la industria, son basados en machine learning. Y ahí la esencia es tener datos. ¿Dónde hay datos para entrenar al ChatGPT? En todo Internet. Por lo tanto, para llegar a ese modelo final, hubo que hacer converger estas tres áreas para poder tomar la gran cantidad de información que hay en Internet, que son varios terabytes o incluso después de tera viene petabytes de información. Nuestros computadores tienen con suerte un tera, un petabyte ya son 10 a la no recuerdo, 9 o 10 a la 12 gigas de información. Y el modelo en sí, el modelo de ChatGPT es una red neuronal. Entonces aquí yo voy a mostrar el inicio de las redes neuronales, por allá por los años 60. Entonces, más formalmente, la inteligencia artificial es un campo de estudio en informática y ciencias de la computación que busca crear máquinas y sistemas capaces de realizar tareas que normalmente
requieren inteligencia humana, como el razonamiento, aprendizaje, la percepción o la creatividad. Entonces, a mí me gusta esta definición porque no es súper general. ¿Qué es lo que es una IA? Un sistema que es capaz de imitar la inteligencia humana. Hay sistemas de inteligencia artificial basados solo en reglas lógicas, que se llaman sistemas de inteligencia artificial simbólica. Ese es el enfoque tradicional que se vino dando desde que Alan Turing formalizó el concepto de inteligencia artificial, y ya desde los años, a fines de los 50, pero sobre todo después del 2010, el enfoque de inteligencia artificial simbólica se deja un poco de lado y se empiezan a utilizar netamente los enfoques basados en Machine Learning. Entonces, ¿qué es lo que es el Machine Learning o aprendizaje automático? Es un subcampo de las ciencias de la computación y una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas y algoritmos que permitan que las computadoras aprendan. Ese es el objetivo del Machine Learning. Darnos la sensación de que las computadoras aprenden. Y aprenden a razonar, aprenden a entregarnos respuestas que son válidas, etc. Entonces, este grupo de algoritmos necesita datos. Sin datos no hay Machine Learning. Y dentro del Machine Learning, el enfoque que le da vida al ChatGPT, al Stable Diffusion, etc., es el Deep Learning. Perdón. El Deep Learning. Y eso es básicamente algoritmos de Machine Learning que usan redes neuronales profundas. Entonces, ahí como que dentro del área del aprendizaje automático se separa un poco las técnicas de Machine Learning propiamente tal de las de Deep Learning. La gran diferencia del Deep Learning con el Machine Learning es la capacidad de cómputo que necesitamos para poder ajustar un modelo. Las redes neuronales son tan costosas computacionalmente que en computadores como los que tenemos aquí prácticamente no podemos ajustar un modelo con esa técnica. Entonces, ¿qué se hace? Servidores. Y hoy en día las grandes empresas como AWS, Amazon Web Service, ven un modelo de negocio también en esto. O sea, los usuarios necesitan gran capacidad de cómputos para tener estos modelos. Aprendemos de nuestros computadores para poder hacerlo. ¿En la nube no se puede poner? Sí, en la nube, pero el servidor es muy costoso. Una hora de entrenamiento en la nube puede costar millones de pesos de un solo modelo. Hablando de los modelos más complejos, porque claramente el que yo voy a presentar aquí no vale millones de pesos, pero es un modelo de Machine Learning. Oye, Alejandro, ¿te puedo hacer otra pregunta? Para utilizar Machine Learning, tú necesitas una determinada cantidad de datos como para decir, ¿necesito entonces utilizar Machine Learning? ¿O no importa el número de datos, ya entra directo al Machine Learning? Yo creo que importa el número de datos. Si uno quiere obtener un modelo que sea capaz de generalizar el fenómeno, no se requieren pocos datos. Porque necesitamos un grupo de esos datos para entrenar el modelo en sí. Pero necesitamos otro grupo de esos mismos datos para poder validarlo, para poder tener una idea de entrenar este modelo en mi computador. ¿Cómo se va a comportar en el resto de las situaciones? ¿Como a partir de cuántos? No sé Un par de miles. Si estamos atacando un problema de clasificación, donde el más básico es un problema que cuenta de 2 clases, para una red neuronal que más o menos tenga un buen comportamiento de generación, o sea, de generalización, se requiere un par de miles por cada clase. Ahora también hay enfoques que utilizan pocos datos para entrenar las redes, pero implica incorporar hartos pasos matemáticos entre medio. Por ejemplo, para aumentar la cantidad de datos, mediante técnicas de muestreo, submuestreo,
Por ejemplo, si tenemos imágenes y solo tenemos 1000, aplicándole modo espejo a todas esas imágenes, ya aumentamos a 2000. Y así uno podría usar otras técnicas que aplican en ciertos grupos de datos, pero en otros no. Por ejemplo, en datos de lenguaje natural es muy difícil aumentar la cantidad de datos. Porque si uno quiere aumentar la cantidad de párrafos, por ejemplo, que tiene para entrenar un modelo, hay que inventar los textos, hay que inventar los párrafos. Y eso no es una técnica que se utilice. Vale, entonces este esquema resume los 3 enfoques principales que existen en Machine Learning. Por un lado tenemos el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado nos dice que para poder utilizarlo necesitamos una matriz de datos de características X, y para cada dato que está en esta matriz de datos, su salida Y. O sea, necesitamos conocer cuál es la respuesta para el dato 1, cuál es la respuesta para el dato 2, cuál es la respuesta para todos los datos. Si no tenemos la respuesta, no podemos abordar el problema mediante el aprendizaje supervisado. Y ahí tenemos que evaluar otro enfoque como el aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje supervisado, los algoritmos no necesitan la variable respuesta del dato. Necesitamos solo el dato en sí. Y luego, mediante enfoques de mediciones intrínsecas dentro de los datos, evaluamos el modelo. Pero cuando tenemos la respuesta de cada dato, podemos evaluar el modelo directamente. Si la respuesta es 1 y el modelo nos dice 2, se equivocó. Si la respuesta es 0 y el modelo nos dice 1, se equivocó. Y así, este enfoque es mucho más intuitivo de evaluar y más rápido de usarlo. Entonces acá en el aprendizaje supervisado, por un lado están los problemas de clasificación, donde tenemos N características por un lado y clases. Por ejemplo, cuando la guía tiene que determinar qué tipo de imagen le estamos pasando, si un perro, un gato, una manzana, una pera, etc. Esos son problemas de clasificación, donde el dato es la imagen y la salida es la clase. Cuando tenemos una base de datos etiquetada con todas las imágenes y qué es lo que hay dentro, podemos abordar un entrenamiento supervisado para esa clasificación. Entonces aquí dentro de la industria, estas técnicas se utilizan para diagnosticar, por ejemplo, enfermedades, con imágenes de resonancia, podemos determinar si las células son cancerígenas o no. Retención de clientes, las empresas hoy día usan modelos de clasificación para saber más o menos a priori si sus clientes se quieren ir a la empresa de la competencia, o etcétera. Clasificación de imágenes, hay muchos problemas que se resuelven mediante la clasificación. Y por otro lado, en el aprendizaje supervisado tenemos los modelos de regresión, donde aquí la variable respuesta, a diferencia de la clasificación, no es un número entero. Cuando hablamos de clasificación, etiquetamos las clases con un número entero: 1, 2, 3, 100, 1000. Pero las regresiones, esa variable de salida de respuesta es un número continuo: 1,3, 0,004, etc. O sea, son salidas de modelos de regresión. Modelos que quieran determinar el tiempo de algo, predecir la probabilidad de ocurrencia de algún suceso. Todos esos fenómenos se pueden abordar mediante la técnica de regresión en Machine Learning. Pero para poder abordarlo, hay que recordar que tenemos que tener el dato con sus características y cuál es su variable. Si este dataset no tiene la calidad adecuada, el modelo, aunque uno le haga todas las técnicas posibles, va a ser malo. Porque el modelo aprende de los datos. Si los datos no tienen la calidad suficiente, el modelo no va a actuar con calidad afuera de eso. Entonces, por eso es tan importante cuando se habla en gobierno de datos, etcétera, la calidad, si uno quiere modelarlo. Y bueno, para los algoritmos no supervisados,
la técnica más usada en la industria es el clustering o agrupación, si le queremos decir. Donde esto consiste en, tenemos datos sin su respuesta, queremos saber, por ejemplo, cuántos grupos habrán dentro de los datos, dadas sus características. Por ejemplo, si tuviéramos datos en dos variables, x1 y x2, algunos lo tengan por aquí, si hacemos su diagrama de dispersión, otros por acá y otros por acá, cuando los datos son en dos dimensiones, sabemos que aquí hay tres grupos de datos. Hay un grupo ahí, otro grupo aquí y otro grupo acá, sin tener que ajustar ningún algoritmo. Y si esto fuera, no sé, altura de personas, y esto lo voy a inventar, el peso de las personas, sabríamos que aquí están los más altos y acá los más bajos, y aquí están los más pesados. En dos dimensiones es como trillero. Pero cuando tenemos serie de características, donde nuestro cerebro alcanza solamente a graficar en tres dimensiones, ya no podemos hacer este esquema. Entonces ahí los algoritmos usan enfoques matemáticos para poder ir minimizando algo, ajustando algo, etc. Y por otro lado, en los no supervisados tenemos los algoritmos que permiten reducir la dimensión. Supongamos que tenemos características de personas, 1000 características de ellas. ¿Cómo podríamos representarlas en un plano 2D reduciendo las 1000 características a 2? Pero aquí las técnicas estadísticas no son tan buenas en el sentido de decir ya cuáles son las variables que más aportan al resultado final y nos quedamos con eso. Hay otros enfoques que combinan todas estas variables para poder hacer esta representación 2D o 3D o cualquier reducción de ellas. Entonces ahí tenemos eso algo. Y ya por otra parte, y un poco más complejo aún, está el aprendizaje por reflejo, donde acá se simula un ente que actúa o interactúa con un entorno. Y además, agregando datos, podemos hacer que este ente se acomode al entorno y pueda interactuar de manera correcta. Por ejemplo, los autos autónomos de Tesla que se conducen solos usan este enfoque de inteligencia artificial. Bien, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. Mi casa no soy Gabriel, Sara, Jorge, Bueno, si no, ahora vamos a pasar ya a la parte práctica. Poner en práctica estas definiciones. Entonces, yo aquí traje un ejemplo que se muestra en muchos lados sobre Machine Learning supervisado y que es el etiquetado de flores, pero no a través de imágenes, sino que a través de sus características como el largo del sépalo, ancho del sépalo, largo del pétalo y ancho del pétalo. Solo con esas 4 características de un grupo de 3 flores y que un algoritmo aprenda a identificarla. De manera que usamos un par de datos para captar un modelo y luego medimos estas características, se las damos al modelo y el modelo ya va a saber etiquetar a qué tipo de flor pertenece. Entonces estos datos también están descritos en la Wikipedia para a quien le interese. Estos datos no hacen en Excel, o sea, los pones en un Excel. No, todo lo trabajo con Python. Porque todos los datos los leemos con Python, los trabajamos con Python, el modelo lo hacemos con Python y la respuesta de los modelos también con Python. O sea, que para mí es totalmente nuevo. Así que, disculpa si hay preguntas como muy, a lo mejor que son como... Sí, no, tranquilo. Pero estaba pensando, por ejemplo, si tú tienes un conjunto de datos, por ejemplo, no sé si tuviese, yo soy kinesiólogo, o sea, por ejemplo, si tuviese, por ejemplo, diferentes rasgos articulares que me determinaran tal diagnóstico, podría utilizar como un sistema o un modelo parecido, ¿cierto? Claro, pero ahí lo primero que hay que tener presente es que paso uno,
¿Sí? ajustar un modelo. Ok, sí. Pero a través Con de esos eso datos. se podría. Claro, ajustar un modelo con esos datos. Una vez que el modelo está ajustado, evaluado y estamos convencidos de que el modelo es capaz de generalizar, lo podemos usar luego para poder predecir esa. ¿A qué te refieres con modelo? ¿A la ecuación? ¿O a qué te refieres? Finalmente es una ecuación. Finalmente estos modelos son una ecuación F muy compleja, donde le damos los datos X y nos van sus salidas que nosotros interpretamos. Final, son complejas, pero muy complejas. O sea, es una consulta, pero a ver si lo entiendo. Es como, por ejemplo, si en estadística estuviésemos viendo los tiempos de espera en una fila, por ejemplo, de supermercado, y yo conozco cómo se comporta ese modelo, sin necesariamente conocer cómo se comportan los datos, pero sé que, por ejemplo, los tiempos de espera en una fila corresponden a una distribución de Poisson, ¿cierto? Sí, una distribución de Poisson. Entonces, si tengo este grupo de datos, podría ajustarlos a dicha distribución para después extrapolar o interpolar el comportamiento, idealmente interpolar si son tiempos de espera, ¿cierto? Pero podría entonces conocer proyecciones a través de esto, pero debo tener entonces mi conjunto de datos agrupado. Claro, hay que tener un conjunto de datos limpio, por así decirlo, Claro, en el formato. Sí. Pero claro, cambiar un poco la situación, que no sea tiempos de espera en una cola, porque ahí es una variable de entrada y una de salida. Pensemos en cuándo va a llover, cuánto tiempo va a pasar para que vuelva a llover. Ese es un problema mucho más complejo, Claro. donde las variables de entrada pueden ser muchas. Pueden ser variables meteorológicas, de viento, presión, temperatura, muchas variables. Ahí yo entiendo que, por ejemplo, si la matemática se tiene que volver más complicada al momento de, por ejemplo, estamos hablando del mismo tiempo de espera y ya no es una distribución de Poisson. Si estás hablando, por ejemplo, de, estoy viendo ese documento, como estoy de arriba. Si estamos hablando, por ejemplo, de reducción de dimensionalidad, entonces yo entiendo de que tú las matrices de alguna forma tienes que reducirlas, ¿cierto? Por ejemplo, si estuviésemos hablando de un espacio de fase en donde conocemos temperatura, ¿cierto? Flujo de aire, energía, etcétera, todo lo que podamos meter en este espacio. La reducción dimensional entonces podría ser una especie de exploración, por ejemplo, de dicho espacio de fase, entiendo eso. Ya son técnicas más matemáticas más complejas que... Claro, ahí en el fondo la mayoría de los algoritmos combina no linealmente las características originales para poder hacer la reducción de la dimensión. Aunque hay otros que combinan linealmente, como el PCA, que es clásico y es súper utilizado. Sí, pero hay otros un poco más complejos que utilizan distribuciones T por entre medio y cosas así. Igual hay modelos que convergen desde la estadística. Pero hay otros modelos que son propios del Machine Learning. Claro. Entonces, disculpa, pero entonces, Machine Learning sería esta técnica que nos permite no solo ajustar las distribuciones que son conocidas, sino a través de los mismos datos, proyectar comportamientos. Es que las distribuciones conocidas, si uno las evalúa en la práctica, no se ajustan. No, claro. Muchos modelos dicen necesitamos que los datos tengan un comportamiento de una distribución normal. Y muchas veces no siguen ese comportamiento. Entonces no se pueden abordar con la técnica estadística. Hay que usar otro. Por eso. Entonces acá la distribución en sí del dato no interesa. El modelo la va a encontrar. Y probablemente sea una distribución no conocida. Y en el caso de los modelos de regresión, en esos casos sí, porque básicamente si la regresión es, en el caso de ser una regresión lineal, por ejemplo, un supuesto estadístico es que la distribución tiene que ser normal. Claro, la distribución, o sea, perdón, la regresión lineal también a veces se incluye dentro del Machine Learning, pero no es aplicable a todos los casos porque se necesitan los supuestos. Entonces, por ejemplo, el Machine Learning incorpora una que se llama regresión de árboles de decisión, donde es una regresión ya no lineal y se ajusta mucho mejor a cualquier tipo de datos que la regresión lineal. Y una red neuronal bien puede ser una regresión. Y ahí la red
neuronal o el entrenamiento va a ajustar a la red de tal manera de que después vamos a poder conocer la distribución que está ajustó. Ya, entonces ahora sí que vamos a comenzar aquí con el paso, después de esta introducción. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí para poder usar el Python en el servicio Google Colab es venir acá al botón que dice conectar. A la derecha arriba, un botón que dice conectar. Apretamos, siempre que tengamos internet, aquí se va a hacer la conexión al servidor de Google. Y bueno, muy entre paréntesis, no sé si han visto noticias de que en Chile se quieren instalar estos almacenes de servidores, etc. Bueno, uno de los usos que se le da acá en Chile es este computador al cual nos conectamos probablemente esté en Estados Unidos. Por lo tanto, la latencia que hay entre el dato que llega allá, se ejecuta y vuelva es alta. Tener el servidor aquí en Santiago hace que esa latencia disminuya en gran medida. Bien, entonces cuando nos conectamos aquí nos aparece ya el indicador de la memoria RAM y disco duro del computador que estamos usando. Ese computador ya tiene todo el Python instalado, no tenemos que hacer nada, solo ejecutar. Entonces lo primero que vamos a ejecutar es esta celda de código. Aquí en el botoncito que dice play. Apretamos. Y cuando nos aparece acá el check verdecito es porque esto corrió bien. No hubo errores de código. ¿El cpf.g es ese? La que está arriba, la celda que está arriba. Igual hay que correr esa de abajo después. Después tenemos que venir a esa de abajo. Pero aquí todo se corre de manera secuencial. Desde arriba hacia abajo. No nos podemos saltar a un código que esté más abajo sin haber corrido los anteriores. Bien. Esta celda de código, lo único que estamos haciendo es estamos cargando el dataset, que era un CSV. Un CSV que estaba en este servidor web. Por lo tanto, estos datos también los estamos trayendo de un servidor web. Estamos importando la librería NumPy, que es la librería numérica de Python. Acá están todos los métodos numéricos de Python, desde multiplicación de matrices hasta funciones matemáticas completas. La librería Pandas es la librería de Python que nos permite trabajar con los datos. Aquí procesamos todo tipo de fuentes, las transformamos y las dejamos en el formato que los modelos requieren. Con Pandas podemos leer desde un CSV, un Excel, JSON, TXT, una base de datos, podemos conectar un servidor, etc. Es una librería súper completa. Y bueno, entonces en la variable df, que viene del nombre DataFrame, tenemos nuestro set de datos. Y con el punto G a -5 estamos viendo los primeros 5 datos de este dataset y los últimos 5. Y aquí nos dice inmediatamente que tenemos 145 datos. Y donde cada dato se representa por 5 columnas. Columna 1, largo del sépalo. Columna 2, ancho del sépalo. Columna 3, largo del pétalo. Columna 4, ancho del pétalo. Y finalmente su clasificación. Dadas las características, ¿a qué tipo de flor de estas 3 iris pertenecen esas características? Entonces aquí, claro, no podemos ver que hay 3 categorías. Estamos viendo la última categoría y la primera. Pero todos los datos que están entre medio no los estamos observando. Aquí rápidamente podemos obtener las estadísticas descriptivas básicas del dataset. Por ejemplo, la variable largo del sépalo tiene un valor mínimo de 4.3 y un valor máximo de 7.9, su media, desviación estándar, primer cuartil, segundo, tercero, valor máximo, etc. Cada una de las 4 variables. Y finalmente acá tenemos la estadística descriptiva, acá en la última columna, de la variable categoría.
donde nos muestra cuántas etiquetas, cuántos datos. Y según esto, la más frecuente es la exitosa, pero no. Cada grupo tiene la misma cantidad de datos. Bien, si no me creen que cada grupo tiene la misma cantidad de datos, aquí lo calculamos. Ilicetosa, 50 datos. Versicolor, 50 datos. Y química, 50 datos. Sí. Bien. Una consulta. Creo que son 150 datos, ¿cierto? Sí, ¿Y por qué arriba me figuran 140? sí, igual me surgió esa duda, pero vamos a corroborar el tiro. Con el len del DF sabemos cuántos datos son, 150. O sea que esto, que probablemente usó IA entre medio y lo calculó mal, para mostrarnos ese 140. Aquí podemos ver que efectivamente son 150. Entonces, ojo ahí cuando la IA se mete entre medio a mostrar algo, porque muy probablemente se va a equivocar. Bien, miren lo que vamos a hacer ahora. Tenemos un grupo de datos de 4 variables. Lamentablemente no la podemos graficar, ni en 2 ni en 3 variables. Pero vamos a tomar 2 de ellas. La primera columna, que era creo el ancho del sépalo, y la tercera columna, largo del sépalo, y la tercera que era largo del pétalo, y vamos a graficar estos datos solo tomando esas 2 características. Las otras las vamos a dejar olvidadas, entre comillas, por ahí. Si hacemos este gráfico con esas 2 características, o sea, este diagrama de dispersión, tenemos la característica 1, que es el largo del cétalo, característica 2, largo del pétalo, graficamos y nos muestra ahí que todas las flores incetosas están de aquí hacia abajo y de aquí hasta acá. Y todas las versicolor están de aquí hasta acá, de aquí hasta allá. ¿Podríamos nosotros como humanos clasificar cuáles son una y cuáles son otras rápidamente? Sí, por ejemplo, si hacemos una línea ahí, listo, tenemos la clasificación. Todo lo que caiga arriba de la línea, es versicolor, todo lo que caiga abajo de la línea, ilicetosa. Para que vean que este dataset es súper sencillo. Básicamente con este plot nosotros mismos clasificamos. Vamos a complejizar un poco esa sección que divide las 2 clases y vamos a tomar otras características. Vamos a tomar la largo del cétalo y ancho del cétalo. Y si hacemos de nuevo ese diagrama de dispersión, nos queda esta imagen que está aquí. Entonces ahora las clases no se separan en esta variable. Antes, en esta variable cortábamos, las teníamos separadas. Tampoco se separan en esta variable. ¿Cómo se separan? Más o menos con una línea que cruce aquí para allá. Y si separamos de esa forma las clases con estas 2 variables, todo lo que caiga arriba es incetosa, todo lo que caiga abajo es versicolor. Pero ese punto de ahí ¿será un outlier o será que los datos tienen esta característica? Vamos a buscar el modelo en este dataset, con estas 2 variables, de manera de poder plotear más o menos qué resultados nos da. Y aquí vamos a ver cómo el funcionamiento matemático que hay en el algoritmo hace esta separación. Entonces, para problemas de clasificación hay muchos algoritmos, desde el perceptrón del año 57, Adaline del año 60, la regresión logística que salió 1 o 2 años después, redes neuronales, Super Vector Machine, árboles de decisión, Random Forest, muchos algoritmos para atacar el mismo problema. Aquí yo les voy a mostrar uno. Y es uno que es bastante intuitivo para poder después imaginarse cómo son las redes neuronales. Entonces este modelo se llama Adaline, de
neuronas lineales adaptativas en español. Y es un modelo que se inspiró en el concepto de neurona artificial que venía más o menos desde Alan Turing hasta McCulloch y Pitt el año 43, donde ellos dicen, la neurona artificial es una operación que toma señales de entrada, algo más adentro y una salida, una unidad. Entonces McCulloch y Pitt tomaron eso y formularon este algoritmo matemático. Dijeron, vamos a formularlos para un problema de clasificación binaria, o sea, dos clases. Llamémosle a la clase que nos interesa, o sea, la clase positiva, 1. Y a la clase negativa, la otra, menos 1. Y además, llamemos X a la matriz de datos. Aquí el X1 es el primer dato, el X2 el segundo, hasta el XN que es el último dato. Perdón, no, aquí para cada dato X tenemos n características. N características. En este caso tenemos 4, pero vamos a tomar 2, por lo tanto desde X1 hasta X2. Pero aquí básicamente podemos tener 100 características, 1000, las que quieran. Y vamos a tomar un vector de peso W, que ese es el que vamos a ir ajustando literal, como una perilla, y la vamos a ir moviendo hacia adelante, hacia atrás, para ajustar este modelo hasta que nos quede esa recta que vimos que podía separar las dos. Pero aquí esto no se hace de manera visual con una perilla y que vamos a estar moviendo, sino que es el propio algoritmo matemático el que va a hacer ese trabajo. Entonces el vector de peso W tiene que tener la misma cantidad de características que la matriz de datos. O sea, si tenemos 4 características, W va a tener 4 componentes. Más 1 que puede explicar un poquito estimado. Bien, a partir de esto, de estas definiciones, vamos a llamar Z. Aquí, ¿quién es la facultad de ingeniería? Claro. Vamos a llamar Z al producto punto, se llama aquí, entre X por W, o sea, la multiplicación entre X1 por W1 más la multiplicación de X2 por W2 más la multiplicación de XM por W. Y aquí hay que darse cuenta de algo. Este producto punto, esta multiplicación que hicimos aquí nos va a dar un Z que es un número. Eso es lo que hay que tener presente, un número. Puede ser 10, 1, 0, 1000, menos 2, 1. Y ese número lo vamos a usar para evaluar la clasificación del dato. Entonces vamos a definir la función de decisión phi en Z, o sea, phi de este numerito, como 1, si ese numerito es mayor a un umbral θ que vamos a tener que definir. Si nosotros decimos θ igual a 10, si este Z es mayor que 10, va a tomar el número 1. O sea, va a pertenecer a la clase positiva. Si no es mayor o igual a ese Z, va a ser, perdón, ese θ va a ser menos. O sea que si el dato, si esta multiplicación no da mayor que ese umbral, el dato va a pertenecer a la otra clase. Eso vamos a decir. Bien, entonces aquí hay un umbral que tenemos que dar nosotros. ¿Y cuál será el mejor? Si estamos recién abordando el problema, será que esto valga 10, 0,0001, menos 12. ¿Cuál será un buen valor? Entonces, para no estar teniendo que definir ese valor, vamos a pasar este θ hacia este lado de la desigualdad. Entonces nos va a quedar Z menos θ mayor o igual a 0. Y ahí vamos a reconvertir el umbral de decisión a que sea mayor o igual a 0. Pero vamos a tener que definir B como menos θ. Este pasa menos para ahí. Y ese menos θ le vamos a llamar B. Y este vector no tiene una componente x0 y la vamos a crear. Todas las componentes x0 de cualquier dato van a ser exactamente 1.
Haciendo este cambio, el Z ahora se calcularía P1, o sea, W1 por X1 más todo, y más este último numerito que estamos creando aquí. Entonces, con eso, reajustamos un poco la función de decisión y ahora el valor 1 se va a dar cuando este Z, este de aquí ahora, sea mayor o igual a 0. Y en caso contrario, pues sería. Entonces ahí ya no tenemos que nosotros dar este valor 0. Y el modelo ahora solito va a buscar ese valor. Entonces, particularmente a este beta, que en menos teta se le llama la unidad de 0. Y esa, entre otras cosas, permite clasificar el vector nulo, que es el que va a tener puras componentes igual a 0. Y si todas las componentes son igual a 0, todo esto va a dar 0. Porque 0 por W1, 0 por W2, 0 por W3, 0 por W3. Entonces esa componente nos va a permitir modelar el vector nulo. Bien, si hay alguna parte que uso un lenguaje muy técnico, me pueden preguntar. Entonces, eso sería como una especie de ajuste en la medición del vector. No, el dato no va a cambiar. Le vamos a agregar una componente 0, x0, y le vamos a decir que para todos los datos es 1. Y el vector W0 es el que se va a ir ajustando en esa componente igual a 1 para todos los datos. Sí, o sea, entiendo que cambiar la forma en la que mides no cambia el fenómeno. Entonces, estamos ajustando la medición para poder utilizar el modelo. No estamos ajustando el dato, sino que estamos ajustando el cómo medimos el dato. Es que no lo estamos midiendo de nuevo. No Le estamos diciendo, tú no tienes una componente WC. Te la voy a asignar a ti como igual a 1 para todos. Y el W0 se va a tener que ir ajustando en este algoritmo que voy a explicar ahora. Pero finalmente, ¿cuál es el resultado que vas a obtener? Ahora lo vamos a ver. Hasta aquí solamente he explicado el modelo. En el Machine Learning hay dos partes. La formulación del modelo y segundo, cómo movemos esta perilla para poder ajustar el doble. El cómo mover esta perilla para ajustar los W se llama entrenamiento del modelo. Y aquí se incluye lo que se llama un algoritmo de aprendizaje. Y eso es lo que le da la inteligencia al machine. El algoritmo de aprendizaje. Y al partir el B tienen que asignarle un valor o quiera. Podemos partir con puros valores aleatorios. Y en el entrenamiento, todos esos valores aleatorios se le van ajustando a que el modelo vaya aprendiendo a hacer el etiquetado. Por eso, yo siempre que converso con gente que está metida en esta área, les digo, a mí no me gusta llamarle esto inteligente. Porque yo no lo veo como un ente inteligente, esto es un algoritmo inteligente. Es un algoritmo que fue hecho muy inteligente. Entonces, ¿qué es lo que representa? Porque esos son vectores. ¿Y qué representa esa coordenada extra que le estás asignando a cada vector? La estamos agregando para poder ajustar ese W0 que debería haber aparecido aquí. Claro. Ese B lo llamamos W0. Ya. Y ese va a permitir etiquetar el vector nulo, aunque nunca vamos a tener un dato con el vector nulo. Nunca un dato va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 en todas sus componentes. Pero aquí matemáticamente nos va a un espacio vectorial. Y necesitamos que ese vector nulo también sea considerado vectorial. En esta formulación del modelo, hablando de las flores que tienes allá arriba, ¿qué es lo que le estamos formulando? Queremos tener un modelo de clasificación de tal manera que vamos a medir su pétalo y su sétalo para la flor y que el modelo determine qué tipo de flores. O sea, esta formulación del modelo es para que nos determine el tipo de flor que es. Claro, es el modelo de clasificación. Diga que tienen los datos, eso ya se midió. Exacto, por eso yo antes comenté, hay dos partes. Primero, obtener un modelo, y eso es lo que vamos a hacer con los datos. Obtener un modelo. Y la segunda parte es usarlo fuera de estos datos.
Sí, ya solito, a través de la inteligencia artificial, con todos los datos que yo ya vaya ingresando, me va a Y que decir usted no tenga identificados. Porque si ya los tiene identificados, ¿para qué vamos a hacer este modelo? Exacto. Y los que no Que para los datos que no están identificados. Suponiendo que en el futuro, por ejemplo, usted quiere darle esos datos al celular y que el celular le diga flor íceros. O cambiemos de problema. Tenemos manzanas, peras, frutas en general, pues enseñamos un modelo a distinguir entre las frutas y después le decimos al solo que identifique un tipo de fruta. No le vamos a decir, oye, identifícame esta manzana. Sino que le vamos a preguntar qué tipo de fruta es. El modelo contrario, pero va a saber qué más. Por ejemplo, yo estoy dentro de un invernadero. Mando todos los datos a una base de datos en donde yo quiero ver la temperatura, la cantidad de agua que llega a la planta, cómo se encuentra la planta, en específico, el salud, no sé, lo que puedan venir de la planta. Y esto ya me lo arroja dentro de una tabla donde ya va a estar así todo registrado y a través de la formulación me puede decir, por ejemplo, a través de este modelo, yo le puedo preguntar, le puedo pedir que me den en ciertas situaciones del año las características que no he registrado. No, este es un modelo de clasificación. Si usted quisiera clasificar todas esas mediciones y ya tuviera una base de datos que están clasificados, pueden usar esa base de datos para generar un modelo que va a hacer con los datos nuevos todas esas clasificaciones. Bien, entonces hasta aquí yo solamente he mostrado la formulación del modelo, cómo funciona la predicción. Pero, como comenté, el W0, W1 hasta WM inicial son random. Y si nosotros los ponemos random, este modelo va a sacar cosas random, aleatorio. Entonces aquí viene el algoritmo de aprendizaje o la regla de aprendizaje de este modelo. ¿Por qué este modelo inspira las redes neuronales? Porque se puede representar aquí mediante un nodo o una pelotita que toma las señales de entrada, las procesa y va a sacar su variable de salida. Entonces este entrenamiento lo hacemos mediante un enfoque de minimización de una función de pérdida que tenemos. Y esa función de pérdida va a calcular la diferencia de la salida del modelo con la que tendría que haber sido. Por ejemplo, dijimos que ya tenemos dos clases. A la primera clase le llamamos 1, a la segunda menos 1. Si la salida del modelo nos da 0,5, no nos dio esta ni esta. Y tenemos que evaluar cuánto nos faltó, si el dato era esta, cuánto nos faltó para llegar, o si el dato era eso, cuánto nos sobró, etc. Entonces a eso le vamos a llamar la función de pérdida, que va a ser formalmente la suma de los errores al cuadrado de este dato menos el dato nuevo. Y esa formulación nos va a dar una expresión matemática, una función no lineal. Y vamos a poder incorporar una técnica de optimización no lineal para ir minimizando esa función. De manera que la pérdida cada vez sea menor. Que la diferencia entre lo que salió y lo que debe ser cada vez sea menor. Entonces ahí usamos un algoritmo de optimización no lineal que se llama el descenso del gradiente. Y con ese gradiente de esta función vamos a ir ajustando estos vectores de peso. Similar a cómo hacerlo con una perilla. Pero aquí el algoritmo es el que va a ir ajustando esto, midiendo esa pérdida y pasando esa información a hacer. Entonces esto es un enfoque recursivo. Si tenemos 1000 datos, el primer dato entra, saca la salida, se equivocó, ajustable. Pasamos el segundo dato, saca la salida, se equivocó, ajustable. Tercer dato, hasta el dato 1000. Si no nos convence el modelo, volvemos a pasar todos los datos nuevamente y seguimos ajustando hasta que
estemos convencidos que ese modelo ya está bien. Y ahí para. Entonces aquí los datos pueden pasar cada dato 1, 2, 10, 100 veces, las veces que quieran. Cada vez que le pasemos un dato, el modelo va a cambiar. Así que uno puede obtener el modelo, un rango de modelos que tengan cierto relativo ajuste. Claro, yo cuando me metí en este mundo igual dije, entonces aquí uno podría tener mil modelos fácil. O tiende a ver a superar ciertos datos. Generalmente lo mejor es usar uno. Bien. Tenemos mil modelos y combinarlos nos tiene mejor resultado que uno. No, pero por ejemplo, si todos corremos ahora, ¿va a llegar a un solo modelo o van a ser 10 modelos distintos? No, ahora está seteado para que todos lleguemos al mismo. Pero si no estuviera seteables. Vamos a llegar a todos modelos diferentes, pero probablemente cuando dibujemos esa recta, algunos lo van a tener así, otros así, otros así. Va a cambiar la pura vertiente. Pero va a ser como lo mismo. Pero aquí yo preparé este ejercicio de manera de que todos lleguemos al mismo. Bien, y aquí en esta parte que es como la más complicada matemáticamente para enseñar a un modelo a hacer bien la tarea. Definimos la función de pérdida, que esta particularmente se llama suma de errores al cuadrado, que lo que hace es calcular la red o la diferencia que tenemos entre la etiqueta real, que va a ser 1 o menos 1, y esta salida que va a ser un número. Eso lo llevamos al cuadrado y sumamos en todos los datos. Entonces, por eso se llama suma de errores al cuadrado, porque suma el error en todos los datos. El mismo modelo cuánto se equivoca en todos los datos. Y el enfoque para minimizar esta pérdida se llama el descenso del gradiente, es un algoritmo de optimización. Por lo tanto, necesitamos calcular el gradiente de esta función de pérdida. Si uno aquí deriva, hace todo, llegamos a que el gradiente por menos eta, que es un hiperparámetro que vamos a señalar, que es un hiperparámetro de hecho del algoritmo de optimización, finalmente queda como eta por la suma de todo esto que está. No voy a entrar mucho en detalle. Entonces, con esta fórmula que está aquí, que es una fórmula matemática, movemos la perilla de esta forma que está. Entonces, aquí está la forma de mover esa perilla que yo les dije. Por eso es un algoritmo inteligente. Bien, entonces, esa es la formulación. Y ahora rápidamente, por la hora, vamos a aplicarla. No voy a meterme en el código. Entonces, ahora les pido que corran esta celda que está aquí, que es la más grande. Aquí, literal, implementamos el modelo en el nivel más bajo que se puede. Desde el punto de vista informático. Pues seguimos corriendo. Esta celda de aquí lo que hace es estandarizar las características. Por ejemplo, si una característica llega de 0 a 100 y otra característica llega de menos 1000 a 10.000, nos están midiendo en la misma regla. Y lo que necesitamos para que este algoritmo funcione bien es que todo esté más o menos en el mismo rango de las variables. Y aquí hacemos ese paso de estandarización. ¿Cómo entrenamos el modelo? Una vez que ya tenemos el código en esa línea que está ahí. Aquí le vamos a decir, queremos entrenar el modelo Adaline que acabamos de implementar, pasando cada dato 10 veces, pero no el mismo dato 10 veces y luego otro dato 10 veces, sino que pasan todo una vez, vuelven a pasar todos otra vez y así 10 veces. Y este eta que está aquí, que es otro hiperparámetro del modelo, es el learning rate, que es el eta que yo les dije que venía ahí del descenso del gradiente. Y cuando ya no estamos en optimización, sino que estamos en machine learning, ese eta se pasa a llamar la tasa de aprendizaje.
Y si ese beta es muy grande, el modelo no aprende. Y si es muy chiquitito, el modelo tampoco aprende. Por lo tanto, ahí tenemos que, yo creo que la experiencia es la que va dando más o menos cómo setearlo al inicio. ¿Podemos cambiarlo? Sí, podemos cambiarlo. De hecho, podemos tomar una lista de valores. Por ejemplo, partiendo de ahí, después ese, después ese, etc. Como aquí estamos en programación finalmente, podemos repetir este cálculo todas las veces que queramos, el computador no se va a cansar. ¿Por qué hacerlo una si lo podemos hacer 100? Y así es como esto cada vez crece más y por eso impresiona tanto, porque lo que una persona hace en un año, esta cuestión lo hace en 5 minutos. Bien, entonces si ustedes corren esta celda que está aquí, el modelo se entrenó en menos de un segundo porque son poquitos datos, el modelo es sencillo, no se requiere gran capacidad de cómputo. De esta manera fue minimizándose la suma de los errores al cuadrado. En la primera iteración, el modelo tenía un error de 50. Ese era el valor de la suma de los errores al cuadrado. En la segunda iteración, o sea, cuando los datos vuelven a pasar, de 50 lo bajó a 10. Y después los volvemos a pasar los datos y bajan como a 5. Y después ya se mantiene. El modelo ahí ya convergió, no sigue aprendiendo. Entonces aquí podemos ver cómo aprende de rápido. Al principio tenía todas estas equivocaciones, al final tiene todas estas. En menos de un segundo. Aquí hay una función que nos va a permitir generar este monito que viene ahora. Y este es el monito que nos da el modelo y cómo clasifica. El modelo final, después de las 10 iteraciones, es esta recta que aparece. Donde para este modelo, cuando vamos a medir una nueva flor, y esa cae aquí, es de esa clase 40. O medimos una nueva flor, y esa cae acá, es de esta clase. O donde cae, ya sabemos cómo clasificar. De esta manera, el ChatGPT aprende. Pero de una manera mucho más compleja y computacionalmente mucho más costosa. Este modelo ADA, vamos a ver para terminar la idea. Este modelo ADA se puede representar como una sola neurona o nodo, donde entran los datos X y sale su salida Y. ¿Y qué pasa si ponemos varios de estos modelos ADA aquí hacia abajo? Todos los que queramos, y cada uno sale una respuesta diferente, y después ponemos otra serie de modelos acá adelante y que reciban todas estas respuestas y después las sigan procesando hacia acá, hasta que tenemos una salida final. No, esto es una red neuronal multilayer perceptrón, que incorpora estos serie de modelos para poder generar esa salida. Si este modelo demoró un segundo, ya en toda esta va a demorar un poco más. El problema es que aquí esto no se entrena moviendo la película de aquí, la de aquí, la de aquí, una. Hay que moverlas todas al mismo tiempo. Después de Maculo y Pi, que fue el año 60 que se presentó el año 63 se presentó los perceptrones multiplicados. Recién hasta el año 90 existió un algoritmo que permitía ajustar todos los pesos probabilidades. Y recién hasta el año 2010 la capacidad de cómputo fue suficiente para poder implementar esto. Y desde el año 2010 al año 2025 todos ya hemos llegado a lo que está. Pero estos del año 60. Si pudiéramos poner ese modelo que tienes ahí en esto, de lo que tú estás hablando es, por ejemplo, del primer círculo, ese es un
Ese es Claro, ese sería en el sentido matemático es solo esto que está ahí. Exacto, y ese es una cetosa. Según la Carolina No, este es un modelo de clasificación que se puede llevar para las flores, para las frutas, para personas, pero hablando de los datos, del conjunto de datos que tienes tú aquí, que tú estás tomando todas las cetosas, el que nos necesita. Sí, solo usamos la cetosa y todas las versicolas. Ajá, Los 50 datos de la cetosa y los 50 datos de la versicola. exactamente. Esos 100 datos los pasamos 10 veces por el modelo. Y este fue su resultado. Exacto. Pero para las cetosas y las versicolas. Claro, solo para la cetosa y las versicolas. Entonces, todo aquello que no entra ahí, El modelo también le va a dar una respuesta. y entonces ahí podría ser el segundo círculo que va para abajo y así. De estos círculos que tú estás. Claro, cuando uno tiene una red neuronal, Ajá. si fuera una red neuronal y tenemos las tres, con eso es suficiente. Versicolor, cetosa, virginia. Si tenemos 1000 clases, hay que agregar 1000 de estas pelotitas. Pero solo en la capa final. Sí, pero que cada una hay que hacer versicolores. No, este es un solo modelo que va a permitir clasificar todas las categorías que hay. Todas. Si tenemos 1000 categorías, enseñémosle a clasificar esas 1000 categorías. Si tenemos 10.000 categorías, enseñémosle a clasificar esas 10.000 categorías. En ese caso, aquí la salida va a ser de 10.000 de estos nodos. La diferencia es que mientras más clases tenga, más datos necesito para poder, ¿no? Sí, porque generalmente yo creo que para obtener un modelo medianamente bueno, 1000 datos por clase es fácil. Ya si tienen mucha calidad, 100 datos por clase. Con el modelo que tú nos acabas de mostrar, ¿podemos clasificar, utilizar 4 canales para la clasificación aquí nosotros? Sí, Sí, podemos. podríamos usar los 4 y vamos a llegar a una respuesta similar, que no vamos a poder clasificarlo, Bien. pero la respuesta va a ser similar. Ok, el gráfico lo muestra así porque estamos utilizando 2 canales. Dos variables. Ok. Si fueran 3, tendríamos que hacer un gráfico 3D para ver cómo se dispersa los datos. Para optimizar la selección de las características, lo que tú hablas, por ejemplo, cuando hablas del análisis de componentes principales y todo, serviría para seleccionar eventualmente las clases He que visto que previo a un modelo de clasificación usan el PCA para reducir las variables y esas le pasan al modelo de clasificación. Los chinos acaban de terminar una investigación en donde clasificaron todo el tipo de flora y fauna que tienen en China. Entonces me imagino que han de haber hecho algo muy parecido a... Claro, seguramente una red neuronal, pero quizá lo hacen con imagen. Ajá. Y hay otro tipo, que esta no es buena para la imagen. Ah, Ahí se usa lo que se llaman las redes neuronales convolucionales. Y esas tienen otro mecanismo de funcionamiento. Se me fue parte de los costos. Supongamos que esta sea una imagen con sus píxeles, la red convolucional lo que hace va trabajando así. Toma esta parte, la procesa, luego se cambia para acá, la procesa, aquí y la recorre completa. Eso se paraleliza, se hace muy rápido y con este procesamiento que hace que es muy diferente a esto, al final igual saca una clasificación. Entonces el enfoque es similar, la técnica es similar, pero el modelo es muy diferente. Ya, no sé si... Sí, las personas que están en Zoom, ¿tienen alguna duda? Vamos a ver. Muy claro, profesor, muy claro. Ya. Bien, entonces para poder ver el otro modelo que quería, yo creo que vamos a tener que saltar esta parte de aquí, que es súper importante, pero... Claro, cuando uno está en clasificación, conocemos cuál es la salida real del dato. Esto es una pega.
Esto es una manzana, nosotros sabemos, pero el modelo nos da otra salida al inicio, o al final también. Con estas dos, nosotros podemos saber de Big Data en cuanto el modelo se está equivocando, en cuanto lo está haciendo bien y obtener muchos beneficios. Entonces, esta es una parte muy importante en Machine Learning, que son las métricas de rendimiento del modelo. Si nosotros queremos tener ese modelo de China que clasifica bien todas las especies y lo hicimos en un laboratorio, tenemos que asegurarnos que cuando vaya afuera siga clasificando bien. Entonces, por eso se hacen todas estas mediciones. Y el modelo se hace, en realidad se hace una evaluación súper exhaustiva para poder determinar si este modelo se va a comportar bien a esto. Y uno pasa por estas métricas y muchas otras. Entonces, por ejemplo, el error lo que hace es, cuando el modelo se equivocó, ya sea en la clase positiva o en la clase negativa, y lo divide por el total de datos. Si eso nos dice 0,2, eso nos indica que el modelo se está equivocando en el 20% de los datos, que es mucho. Una métrica similar es la exactitud, que 1 menos el error. Si el error nos da 0,05, eso quiere decir que la exactitud es 0,95. Eso quiere decir que el modelo está etiquetando bien el 95% de los datos de entrenamiento. Entonces, ahí ya tenemos una métrica un poco mayor. Y así hay otras. Y donde uno puede interpretarla y, no sé. Supongamos que hay un modelo que quiere predecir si una imagen tiene o no células cancerígenas. ¿Qué pasa si nos equivocamos? O en realidad el modelo se equivoca y le dice usted sí tiene cáncer. Y resulta que no tenía cáncer. Entonces hay otras métricas que se enfocan en una clase particular. Y más o menos nos dicen, si usted quiere determinar con exactitud esta clase y la métrica es que el modelo todavía no está. El modelo no anda bien. No es lo mismo equivocarse en alguien que sí tiene cáncer y decirle que no tiene, porque va a morir probablemente luego, a alguien que no tiene cáncer y le decimos que sí tiene, donde lo vamos a meter en toda una serie de exámenes y experimentos que no debió haber pasado. Entonces, por eso es importante la parte de evaluar bien estos modelos. Porque yo le puedo pedir a ChatGPT un código que ajusta un modelo en su completitud. Y lo voy a llevar a ciega a la práctica. Hay que pasar por todo esto. Acá solo en un lugar tiempo, donde dice, por ejemplo, el error. Lo ¿Sí? que yo veo abajo, ¿cierto? En el denominador es falso positivo, más falso negativo, más, no sé, positivo, Claro. positivo verdadero y positivo, o sea, negativo verdadero. ¿Sí? Son los casos que no se entienden. Claro, porque aquí como estamos en un problema de clasificación binaria, podemos generar la matriz de confusión de 2 por 2. Entonces lo que está abajo sería como lo que me bota el modelo, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? A ver, ese. Entiendo. Aquí en la diagonal están los datos correctos. El que era positivo y el modelo etiquetó como positivo. Aquí es el que era negativo y el modelo etiquetó como positivo. Acá es el que era positivo y el modelo etiquetó como negativo. Y acá el que es negativo y el modelo etiquetó como negativo. Por lo tanto, en el error estamos sumando abajo estas 4 componentes. Y arriba está la diagonal, donde el modelo, perdón, arriba está la antidiagonal, donde el modelo se está equivocando. Ya, perfecto. Entonces entiendo de que no son los casos que me botan el modelo, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Claro. Si el modelo me dice que yo estoy embarazado, lo tendremos como un falso positivo en ese caso, por ejemplo. Si es que el dato decía que no estaba embarazado y dice que está embarazado, es un falso positivo. Si es que nuestra clase positiva es los embarazados, porque a veces es la otra, los que no están. Los que no están, claro. Vale, entonces, bueno, aquí yo rápidamente voy a correr esto nomás para que vean que este modelo tiene un rendimiento en cuanto a la exactitud del 95%.
Eso quiere decir que el modelo etiqueta bien el 95% de los casos. Y tiene una precisión del 0,99 y un recall. El recall es el true positive dividido esto de acá. Claro, el recall podríamos interpretarlo como que en todos los casos positivos el modelo lo está haciendo bien. ¿En qué porcentaje podríamos decir que el modelo no? Depende de la situación, yo creo. Yo creo que hay que ir a ver los papers que dicen de reportes anteriores, si dicen 0,9, yo tengo que llegar al 0,9. Y ojalá superar. Pero si la literatura dice el modelo de clasificación para esto 0,99, yo estoy en 0,9, y es mejor usar el que dice la literatura. Ya, entonces ahora vamos a ir rapidito, por tiempo nomás, al otro algoritmo que traje, que es el de clustering. Este es un algoritmo no supervisado, por lo tanto no requiere una variable de respuesta, solamente analiza las características, sin una variable de respuesta. También voy a saltar un poco la formulación para que podamos ver aquí cómo usarla. Bien, entonces aquí igual traigo un ejemplo de juguete de dos variables. Una variable x1, que puede ser cualquier cosa, y una variable x2, que también puede ser cualquier otra cosa. Y aquí bloqueé puntos aleatorios. ¿Qué hago de esas cosas? Visualmente podemos ver que hay tres grupos. No es necesario ajustar ahí el modelo para identificar los tres grupos. Bien, aquí la matriz X tiene dos características. Y ahí podemos verlo. ¿Están? Aquí en este sentido, esta primera fila, perdón, acá. La primera fila es el primer dato, la segunda fila es el segundo y así. Todos son datos de dos variables. Datos hay 150 datos descritos en dos variables. Por eso nos muestra ahí el 150,2. Y bien, aquí el código es mucho menos que el anterior porque aquí literalmente estamos usando la librería que tiene implementada todo el algoritmo. No tenemos que programar nada. Como vimos en la imagen, sabemos que hay tres grupos y ese hiperparámetro ahí lo damos como 3. Cuando estamos en dimensión alta, no sabemos cuántos grupos hay. Por lo tanto, es muy difícil ajustar ese hiperparámetro. 2, 3, 4, 10, 20, ¿cuál será? Como estamos en computación, démosle todos los que queremos y que compute y nos quedamos con el grupo. Así se abordan estas cosas en Machine Learning. Entonces acá vimos que eran 3. Rápidamente ahí el Camins etiqueta los grupos con las tres agrupaciones. Entonces ahí el Camins, dadas estas variables, clasificó grupo 1, grupo 2, perdón, grupo 3. Y acá también lo que se hace iterativamente busca dónde está el centro o el centro de los puntos. Y ahí mediante distancia evalúa si estos datos bordes pertenecen allá o acá, y ahí por distancia está mucho más cerca de este que de ese o que de ese. Porque por eso etiqueta acá. Bien, pero cuando, vuelvo a repetir, estamos en alta dimensión, no sabemos cuál es el número de clúster a priori. O sea que este n clúster tenemos que probar varios. Y ahí tenemos que usar un criterio para poder resolver cuál es el mejor K. Y en este caso se usa lo que se llama el método del codo. Y el codo lo que hace es evaluar tanto la cohesión del clúster, o sea, una suma aquí de todos estos puntos, de todo esto, como la distancia que hay entre cada clúster. Si pusiéramos aquí, o acá, etcétera, va a ser toda la evaluación. Entonces, si partimos con todo, seguramente hay un grupo aquí al medio y otro acá, y así vamos haciendo iteración.
Bien, y en el método del codo nos dice que cuando medimos la distorsión, en este caso la hacemos igual a la suma de los errores al cuadrado dentro del clúster, cuando se produce el mayor cambio, es el K-óptimo. ¿Dónde está el mayor cambio? De aquí a acá. Este es el mayor cambio. Acá la pendiente es bastante pronunciada y luego comienza a estabilizarse. Y por eso se le llama el método del codo. Porque uno busca dónde está el mayor cambio. En este caso, en el K igual a 3 aquí de 10. Por lo tanto, corresponde con la imagen que vimos al inicio de que dijimos, no, aquí hay 3 grupos. Bien, finalmente para terminar aquí traje un ejercicio muy inventado. Y es para que vean que en la práctica la teoría tampoco se da tan bien. Bien, aquí traje una simulación pensando que un grupo de 30 estudiantes tuvo 4 notas en un ramo particular. Entonces, aquí tenemos las 4 notas de 30 estudiantes. Tenemos la nota 1, la nota 2, nota 3, nota 4. Todo tomado de manera aleatoria. Claro, aquí lo importante es que yo fijé una semilla. Y por eso todos en esta aleatoriedad vamos a tener lo mismo. Si yo no fijo esta semilla, aquí nos salen datos diferentes a todos. Entonces no fijo una semilla y con esa semilla se calcula la aleatoriedad que se genera en estos datos. Entonces ahí ustedes podrían ver, no sé, hay estudiantes con puro rojo, hay estudiantes salvando, etc. Por lo tanto, aquí el objetivo es determinar grupos de estudiantes en este ramo. Claro, algo que no mencioné es que cuando estamos en clustering y queremos determinar grupos, no basta con decir hay 4 grupos, hay 5 grupos. Tenemos que caracterizar cada grupo también. Entonces después uno va a evaluar las características de los grupos y ahí puede darle una interpretación a cómo se caracteriza cada grupo. Entonces acá vamos a partir con el método del codo, perdón, me salté esta parte, con el método del codo para identificar cuál sería el grupo, el número óptimo de grupos. Y ahí ustedes, ¿qué dirían? Está difícil. Está difícil. Así es la práctica. Uno en la academia construye el ejemplo anterior donde el codo se nota bien, pero en la práctica llegamos a él. Exacto, yo aquí creo que está entre 2 y 3. Por lo tanto, podríamos evaluar para 2, interpretar y para 3. ¿Y por qué no complementar los 2 análisis? También es factible. Pero vamos a hacerlo con K igual 3. Entonces aquí, cantidad de grupos 3, vamos a ajustar un algoritmo con K igual a 3. Y ahora vamos a tratar de ir a interpretar los resultados del análisis de cluster. Entonces aquí también con Python generamos un data frame que es similar a un Excel. Se fueron para acá. Se fueron los que están tomando el curso. Pero yo estaba compartiendo la pantalla, así que... Desconectemos el HDMI. Empezamos a ver a Ariel, que está desde casa. ¿Qué segundo? Se ve súper bien la matriz. Ya, entonces aquí ponemos las notas de cada estudiante y el grupo que le dio el algoritmo.
Como dijimos 3, el primer grupo en Python siempre parte con el 0, el segundo con el 1 y el tercero con el 3. Ahí tenemos los 3. Tratemos de darle una interpretación a cada grupo, en el sentido de tomar todos los del grupo 0, analizar sus características, todos los del grupo 1 y todos los del grupo 2. Entonces acá tenemos todos los del grupo 0. ¿Qué observan ustedes de estos 5 integrantes del grupo 0? Todos tienen notas rojas, y reprobados, y muy reprobados, sin derecho a examen. Ahí no hay promedio, seguramente. Quizá este. Pero este no tiene de examen, no, sí sabe más. Y este de acá, ya. Ahí tenemos 2 que están como en el límite. Después vamos a ver los que el modelo asignó en el grupo 1. ¿Qué observan en estos estudiantes? Dos notas azules y dos notas rojas. O en su promedio aprueban, ¿o no? Claro, en su promedio aprueban y además, como dice Jaime, probablemente hay una nota roja o 2. Sí. Sí. Y después, si vamos a observar el último grupo, en el grupo de arriba están los que aprobaron, yo creo, y acá, acá podrían entrar. ¿Sí? ¿Alguien va a comentar algo? Acá aprueban con un máximo un rojo. O 2 rojos. 3. Pero, ¿verdad? Pero no sabíamos si eran 2 grupos o 3 grupos, y le dimos 3. El grupo 2 y el grupo 3 están común. Claro. Por lo tanto, ahí podemos volver atrás. Y efectivamente eran solo 2 grupos. Por lo tanto, vamos a volver aquí a ejecutar el algoritmo con 2 grupos. Lo ejecutamos. Y ahora vemos el primer grupo. Perdón. Acá. Primer grupo. Todo eso probablemente aprueba. Y ahora si vemos el segundo grupo con esta nueva ejecución, No sé si todo otro, claro, pero tiene más calificaciones. sí, este grupo tiene más rojos que el grupo de arriba. El otro tiene más azul. ¿Y si lo dejamos en 4? También lo podemos hacer. Le cambiamos acá 4, pero lo que habría que hacer al final es agregar acá un cuarto grupo también en el código. Pero bueno, ahí están todas esas combinaciones que se podrían hacer. Ahora con las notas, sí, algo muy importante que hay que tener presente aquí es que el camins solamente se puede usar para variables continuas. Si tenemos variables discretas o categóricas, tenemos que sacarlas antes de hacer el análisis de clase. Profesor, mire, tengo una duda. Yo he acostumbrado a trabajar con Kmedia, pero en SPSS. De hecho, hicimos un trabajo hace hartos años atrás para clasificar a los municipios de Chile en función de ciertas características y comparar municipios que sean comparables. Por ejemplo, no sé, pues, Temuco se puede comparar con Angol. Angol no tiene comparación con otra comuna, pero se parece más a Temuco que Padre Las Casas. Entonces, tomamos ciertas variables y eran todas continuas. El presupuesto, el número de habitantes, el porcentaje de ruralidad, y el mismo SPSS nos daba esa recomendación. ¿Cuál es la diferencia entre usar este código Python respecto a usar SPSS en relación a un estudio, por ejemplo, que uno quiere hacer con características nacionales, con estas 3 o 4 variables que yo le señalo? Claro, primero que todo, no sé si en el SPSS uno puede hacer este análisis del codo. No se puede. Ya, ahí hay una gran diferencia. El análisis del codo es el que me da
llevar a la respuesta más óptima, por así decirlo. Si no puedo hacer el análisis, no sé cuál es el número K a priori. Por lo tanto, al SPSS le doy números, pero no puedo comparar un resultado con otro, probablemente. No sé si se entiende eso. Y luego entiendo que al definir la cantidad ya tengo una primera base de datos con los municipios de Chile. Si después quisiera trabajar con América Latina, ya tengo definida la metodología, ¿cierto? Claro, pero O sea, vuelvo a entiendo. insistir. Vuelvo a insistir. ¿Cuál es el número óptimo de grupos? No es una respuesta fácil de responder. Entonces uno necesita pasar por el análisis del codo para poder determinar a priori cuál sería el número óptimo de clúster. De manera que en realidad los datos que están dentro del grupo sean similares. Si no, no nos van a dar tan similares probablemente. ¿Sí? No sé si terminaste con la pregunta o hay algo más con respecto a eso. Sí, no sé si ahí se aclara la pregunta. Oh, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, muy claro. Bueno, Sí, no, yo quería volver al modelo anterior, ¿el de clasificación? el de clasificación, porque me quedó ahora la duda, ¿cómo lo aplico? Ya lo entrenamos, me saltó la duda ahora. Exacto. Y esa es una súper buena pregunta porque en la academia generalmente se llega hasta ahí. Este es el modelo, miren cómo está, bravo, todo feliz, todo comunicado. ¿Cómo lo aplico? Lo que uno tiene que hacer es guardar el modelo primero que todo, como un archivo. Una vez que ya está listo, guardo sus parámetros. Pero aquí donde lo veo por parámetros. No, aquí este código no viene para poder guardar ese modelo. Y me lo está mostrando todas fotos. Sí, lo tenemos aquí cargado, pero no lo estamos guardando. Pero tú sí lo puedes guardar. Sí, pero con otra metodología de código. Ah, Este código es para el modelo que está aquí. Es para la clase. Exacto. Pero claro, en la práctica uno tiene que, la librería que uno use o el método, tiene que permitir guardar el modelo. Ese va a ser un archivo, Y tú, Ese archivo después hay que implementar una interfaz para que yo le pueda pasar nuevos datos de interfaz y el modelo por atrás se ejecute y nos muestra el resultado. y lo vas a alimentar y lo vas a... Claro, hay el modelo que como en el backend de esa plataforma y uno a través de la interfaz le pasa datos, el modelo atrás se ejecuta y nos devuelve el resultado y ahí Y eso se puede gestionar así, por ejemplo, a nivel nacional, de que diferentes... Claro, pero es una implementación adicional que generalmente se lo hacen las personas de informática. Generalmente uno en datos, o como científico de datos, guarda el archivo, genera un programa para que se ejecute, pero después el informático es el que lo integra en una plataforma ya de uso a nivel de usuario, que no haya que pasar por todo este código y todas esas cosas. Lo mismo con el Canvas. Uno guarda, por así decirlo, el código, lo mantiene ahí como en el backend, y si alguien quiere hacer un análisis de clúster a través de una interfaz, el código está esperando ahí, le pasamos los datos, se ejecuta y se devuelve para que el usuario lo pueda ver. Todo eso ya requiere una implementación informática. Claro, es carísimo. O sea, el modelo que... O sea, personalmente lo que más vale aquí es el modelo. Porque... La interfaz, uno se la puede un poco al ChatGPT y todas las... Pero si el modelo te funciona y realmente te vas a quitar una cantidad de pasos y de horas, etcétera, lo puedes vender. ¿Cuánto cuesta un modelo? Lo más sencillo de clasificación, claro, desde unos 6 millones hacia arriba, los más sencillos, cuando están bien ajustados. Porque vuelvo a repetir, uno le puede pedir todo esto al ChatGPT y obtiene un modelo al final. Pero qué tan bueno es ese modelo,
No, uno que ya es el Parece que hay una pregunta en el chat, pero yo no No, puedo. yo estoy mandando la asistencia, están en casa y la respuesta final. Ya. Y claro, ahora si volvemos un poco al uso que le da la mayoría de las personas al chat GPT, esto es a través de una interfaz web, ¿cierto? Y aquí uno tiene un espacio para escribir o para pasarle un archivo que haga lo que da. Ese archivo se va a donde está alojado el modelo, en un computador, un mega computador, y allá se ejecuta todo esto. Y la respuesta la respuesta nos devuelve aquí la presenta. Como eso, lo adicional de la parte de modelos. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial, por ejemplo, de los chinos y de los americanos? Nunca la comparten, o sea, no se comparten entre ellos, no se pueden comunicar, por decirlo así. No están comunicados entre ellos. Pero ojo, cada cosa que uno le pasa al ChatGPT o a cualquier IA, el dueño de la IA lo almacena. Y eso después es dato futuro para seguir entrenando el modelo o para construir un perfil de nosotros mismos. Claro. Y después saber qué nos recomiendan por publicidad y cosas así. No, y aparte de qué países están utilizando más, en qué áreas, por ejemplo, Exacto. qué tipo de... O incluso yo lo veo más peligroso aún. Si yo estoy haciendo una investigación propia que nadie más la ha hecho y yo le empiezo a pedir cosas acá, esta empresa ya se enteró que esa es una innovación. ¿Por qué no le piden al ChatGPT que la publique? Que haga el paper sobre que publique eso. Así que esa es una gran advertencia que me usan el ChatGPT y toda esta área. Que todo lo que nosotros le pasamos alimenta el modelo, las empresas almacenan esos datos y con esa información nos catalogan, etc. Por eso, yo aconsejo que cuando alguien quiere ir por la parte de Machine Learning, generalmente yo aconsejo, más allá de que sea un consejo súper propio, vayan a un experto de Machine Learning. Si alguien aborda esto con el ChatGPT, no se obtienen buenos resultados. Se necesita siempre un experto en Machine Learning para llevar el modelo a donde queremos ir. Alejandro, te mandé a tu correo, como lo tienes a vos, los códigos QR, así los puedes insertar para que uno sea la encuesta final, que sería ese. O sea, ahora que han acabado, cuánto conoces un poco respecto al tema y el de asistencia. Si quieren, nos seguir hablando. Aprovechen si te está buscando todavía ahí. Sí. Y bueno, para finalizar, agradezco igual la participación de todos ustedes, colegas. En realidad, a mí me motiva que gente de otras áreas siempre quieran saber más sobre el Machine Learning, porque uno lo ve como lo más popular, pero hay hartas cosas que son súper técnicas y que se deben abordar al momento de ocupar esta técnica. Ahora, eso es con Python, pero igual se puede utilizar como... No hay muchas más opciones. MATLAB, R, Python, Java, que son todos lenguajes de programación. Si uno usa una interfaz como SPSS y cosas así, no puede modificar mucho del algoritmo. Y bueno, si alguien quiere implementar una aplicación comercial, tiene que hacerlo con Python. Porque MATLAB implica licencia y no se integra con otros desarrollos, y el R también es súper difícil integrarlo con otros desarrollos. O sea, Python es lo recomendado. Este era una duda que había. Sí. Es que parece que la raya que dice allí está afectando el cuerpo.
La raya. Sí. No, Desde casa dice Sara, dice gracias también por el taller. sí, gracias. Ya. Sí, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Yo creo que preparé muchas cosas así para el tiempo. Quizás no hemos enfocado solo al modelo de clasificación. Aprovecha y llevar el feedback en directo. Y poder practicar también, metiendo números, datos, Exacto. ahí para poder. Exacto, si ustedes cambian el dataset, pero que venga limpio ya, todo para abajo va a correr. Alejandro, Juan Carlos ¿Sí? Antil acá. Oye, muy buena tu clase. Siempre, yo estuve el año pasado también, o en el verano, me parece, con este mismo taller de parte tuya. Trajiste algo nuevo en esta oportunidad. Sí, se agradece eso. Bueno, a mí me gusta esto del Machine Learning y considero que es súper importante no solamente para los profesores que hoy día estamos en la universidad, sino también para los alumnos, para los estudiantes de las carreras. Yo hago clase en comercial y claro, desde tu taller anterior he introducido el uso del Google Colab como para ir dando solución a ciertas problemáticas en el estudio de la economía, es donde yo hago clase, microeconomía particularmente. Y me ha sido bastante útil porque así los chicos han aprendido a utilizar una plataforma distinta y también han podido aprender a programar, ¿ya? O por lo menos entender cómo se hace la programación en Python. Lo que pasa es que hoy día yo no sé cuál es el enfoque de la universidad ahí, básicamente de incorporar dentro de sus mallas esto de que los estudiantes puedan, en sus distintas disciplinas, poder tener acceso a estas herramientas de programación, particularmente Python. Colab es una plataforma que hace más amigable Python y eso se agradece igual. Pero yo no sé si tú sabes, si dentro de la universidad, dentro de lo que tú conoces, existen estas posibilidades de poder acceder a estudios también mayores a esto que tú estás haciendo como taller, porque en realidad con 2 horas, en realidad uno dice, es un gran trabajo para lograr algo interesante como un desafío a querer aprender más. Entonces mi pregunta es si tú sabes si dentro de la universidad, dentro de lo que tú conoces, existen más momentos de estudio, o como para decirle al SINAP, oye, SINAP, organicen un diplomado de Machine Learning para los profesores, pero que sea no modo taller, sino que modo diplomado, como lo que se ha venido haciendo en otros momentos. Eso. Gracias, Alejandro. Ahí. Claro. ¿Ariel? La cámara. Juan. Sí, bueno, ahí en la instancia que estamos incorporando esto es en la carrera de Ingeniería Civil e Industrial. Estamos enfocando una parte en Machine Learning y en general a las ingenierías civiles que pasan por el plan común también estamos enseñándole a programar Python desde el primer año. Entonces yo creo que eso va como un poco en línea con lo que comenta al inicio. Pero respecto a diplomado y todo eso, no. Juan, yo me tengo que echar una posibilidad, claro, por aquí me Coursera. Coursera es un repositorio de formación de cientos de universidades, cientos de cursos, gratis. Entonces, si te interesa ir profundizando, contáctanos para pasarte una silla, por decirlo, y eliges de Coursera lo que es Python. Felipe, ¿tú lo recomendarías alguno? ¿No? Hay varios de Python ahí. Hay varios, dice Felipe Moncada. Si le ves. Perdón, que se desconectó la imagen acá. Ahora, si la universidad está interesada en implementar algo así, yo creo que perfectamente desde PI podemos. Yo creo que sí, sería bueno que se implementase algo más de la universidad dirigido hacia necesidades concretas. Pero para comenzar, el de Coursera está, o la opción de Coursera yo la encuentro acá. He hecho un par de cursos de Python ahí y eso 10 de 10, ¿no? Al menos para empezar eso, no es nada más. Y la universidad de acá en Ciudad tienen becas para los cursos, claro, porque son todos, se supone que hay que pagar.
La certificación se paga, pero al menos acá la universidad tiene becas y tiene no sé si de Machine Learning, no he buscado mucho más, pero al menos sí, pero el catálogo es mucho más amplio que eso. O sea, yo llevo pidiendo los cursos de Coursera hace ya como un año, ¿no? O un poco más. Sí, y al menos todos los semestres trato de hacer un cursito de algo y eso, desde Python me ha gustado bastante. Bueno, siempre tomo uno de Python una vez al año. Ahí en la evaluación, aprovechen si quieren a decirnos. Igual se podría, pero yo creo que como está más disciplinar habría que ver dentro de las facultades o interfacultades. Interfacultades, es el perfil de ingeniería, incluso la de ciencias administrativas, jurídicas, recursos naturales, también se sumaría, podría ser algo interfacultades. ¿Ya? Y tenemos el relator. Vale, igual, al final abajo del archivo, yo dejé un libro ahí que recomiendo. Yo con ese libro partí el año 2017, en la primera versión del libro. Y hoy en día va en la versión 3 o 4 y es un libro espectacular. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los de casa. Espero que el audio haya estado bueno. Sabemos que no es lo mismo que en presencial, pero estamos intentando.